Déjeme saludar a dos amigos, ya llegaron para la mesa de diálogo y seguramente este tema de la derechización de proceso será uno de los que abordemos. Me da mucho gusto saludar a Sofía Lameiro, a nuestra querida Sofía Lameiro, activista, analista política. Seguramente andas por allá en Jalisco. Te mando un abrazo, Sofía. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, qué gusto poder estar aquí contigo y con todo el equipo de Sin Censura y también con toda la gente que nos ve. Gracias, Sofía. También saludo al buen amigo Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, secretario de Periodistas Desplazados, ya listo también para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Amir? Muy buenas noches, Vicente, Sofía y a toda la audiencia de Sin Censura que escribe en ese chat, que siempre está pendiente. Les mando un gran abrazo y vamos a darle. Vamos a darle. A ver, ¿cómo ven esta carta de Alejandro Caballero, quien existe la posibilidad de que nos esté viendo y escuchando en Sin Censura en estos momentos? ¿Cómo ven la derechización que denuncia de la revista Proceso? Vaya madrazo para uno de los medios más respetables del país, que en los últimos meses ha tenido malos momentos, hemos visto malas decisiones, sobre todo en las portadas. Sofía Lameiro, ¿qué piensas de esta denuncia que se hace con la renuncia del editor de Proceso por más de 2 décadas? Pues es bastante interesante escuchar lo que pone, bueno, leer lo que ponen en esta carta, pero sobre todo por cómo hemos visto el proceso de la revista y la evolución de la revista en especial, no solamente en el sexenio de, bueno, en estos años que lleva en el poder el presidente, sino también cómo ha sido un giro bastante brusco desde, por ejemplo, las portadas y los artículos que veíamos, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? O incluso en el sexenio de Felipe Calderón, y sobre todo porque pues, la revista Proceso es una revista que con mucha fortaleza marcó la vida periodística mexicana y sobre todo yo diría como el ala un poco más izquierdosa del periodismo que había estado cooptado pues, por muchos años, y creo que a mí sin duda verla en estos últimos años me ha causado un poco de decepción, pero también es cierto que habían estado decayendo algunos de sus artículos, pero creo, y eso es algo que también se evidencia con lo que dice Alejandro Caballero, que Proceso encontró una forma bastante curiosa y escandalosa de vender sus revistas a través de sus portadas. Pero en este sexenio, estos 3 años de gobierno, no había tenido escándalos por parte del gobierno como los tuvo, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto. Entonces, le era difícil sacar grandes escándalos mediáticos con una portada igual y súper pues así de impacto, por decirlo de alguna forma, y que eso le garantizara la venta de la revista, ¿no? Y no lo había tenido, o al menos no había alguno tan fuerte como, por ejemplo, los muchos que hubo con Enrique Peña Nieto, y pues ahora creo que tuvieron que dar ese giro más de espectáculo, que pues honestamente es decepcionante porque justo es lo que hemos estado criticando durante estos 3 años de gobierno por el pésimo manejo de los medios de comunicación, y que esta idea de generar escándalo y de querer vender a través del escándalo y de las malas o de los titulares engañosos, pues terminaba desinformando, y es justamente lo que le habíamos criticado a muchos medios de la derecha, pero que desgraciadamente Proceso estaba haciendo, ¿no? Y que pues la verdad es que muchos de sus artículos tendían a ser un poco decepcionantes. Yo recuerdo ver uno que criticaban una supuesta red del gobierno federal, cuando era realmente pues una coordinación una red, perdón, de redes sociales, de creación de hashtags y de impacto, pero la realidad era que pues
no había tal red, no era nada orquestado por el gobierno, sino más bien que había un hashtag que se hacía viral y pues todo el mundo empezaba a hacer tweets y que obviamente pues tenía algunos enlaces o coordinaciones, pero pues que era normal, bueno, no era tan escandaloso como por ejemplo los hashtags o las formas de hacer impacto en redes como lo hacía Enrique Peña Nieto a través del gobierno, ¿no? Entonces, Claro. creo que sí cayeron un poquito en términos periodísticos y que pues bueno, esta renuncia que acaba de tener Alejandro Caballero pues empieza a develar un poco de lo que estaba pasando al interior del proceso que pues estaba notando ya en el exterior, ¿no? Yo hasta me sorprendí, mi querido Amir, cuando vi a Proceso firmar junto a El Universal y otros medios de comunicación este desplegado de hace unos días. Pues triste, ¿no? Triste lo que está pasando con uno de los medios referencia en nuestro país, como en algún momento también dije, qué triste lo que está pasando con Reforma, pero Proceso, caray, Amir, dame tu opinión. Pues el cambio de las reglas de comunicación es un tema bien interesante que tenemos que abordar todos los comunicadores de este país desde un sentido verdaderamente objetivo. Se han creado disputas a raíz de este cambio en donde hemos visto hasta hechos de discriminación, una serie de posiciones bien extrañas. Sí es lamentable, Vicente y querida audiencia, que una revista tan emblemática como Proceso esté pasando por estos momentos. Eh, los dueños de los medios a veces no entienden que tienen piezas claves, que son casi el medio, el corazón del medio. El cuerpo, uno pudiera vivir sin una pierna, estoy de acuerdo, uno pudiera vivir sin un brazo, sin un dedo, pero uno no pudiera vivir sin el cerebro, sin el corazón. Hay algunos, digamos, órganos en el cuerpo humano que son esenciales para la vida y sin ellos no podrían manejarse. Pasa mucho en los medios de comunicación también, Vicente. Imagínate un Sin Censura sin Vicente Serrano, por ejemplo, ¿no? Imagínate un Sin Embargo sin Varela Páez o creo que eso es una de las partes que a veces los medios de comunicación tan emblemáticos no entienden, y los dueños sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando hay muchos intereses de por medio y cuando hay que discutir sobre las líneas editoriales y los dineros. Esto hay que analizarlo de manera referente a la economía, porque un medio de comunicación muchas veces tiene cambios editoriales también por cuestiones de dinero. Y esto es importante. Los acuerdos que vaya haciendo el medio de comunicación también difieren, o sea, penetran demasiado en la línea de comunicación. Oye, Vaya Amir, a saber. Uh-huh. pero por esas razones, por las que no necesariamente fundó Proceso don Julio Scherer, Proceso de Julio Scherer quedará nada más el nombre de la revista, perdón por interrumpirte. Sí, es exactamente lo que trato yo de manifestar, que lo funda una persona que tiene una visión periodística diferente y que es muy difícil que se transmita esta visión. Habrá algunos de los que lo acompañaron en el proceso, que como este caballero, que seguramente, pues bueno, captó muy bien la idea de lo que era Proceso y se mantuvo muy bien en ella, pero cambiar, caray, a personas como él en una revista tan emblemática es un error garrafal. Y poner gente que viene aprendiendo, no aprendiendo, pero que viene, que no es este corazón de Proceso, pues bueno, le va a dar un proceso diferente a la revista. Y bueno, yo lamento mucho que esté pasando un proceso. Yo he visto que Proceso no ha evolucionado con el cambio de las redes sociales, ¿eh? Por ejemplo, a mí me encantaría ver un programa de Proceso. ¿Estás por ahí, Amir? Creo que te perdimos. Creo que perdimos a Amir Ibrahim, mi querida Sofía Lameiro, en el momento en